Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars del CTCR. En este caso nos presentamos ante el webinar LOPD en tiempos de coronavirus. Nos acompañarán nuestros compañeros de Datalia, Olaz, Marco y Miguel González. Y en un primer momento lo que voy a hacer es presentarme yo, decir un poquito quién soy, quién es la entidad del CTCR y demás. Bueno, pues mi nombre es Enrique Fernández Martínez. Soy el responsable del área TIC del Centro Tecnológico de Calzado de La Rioja. Vale, y pues estoy un poquito encargado en todo el tema de proyectos de I+D, en aplicaciones móviles y demás. Entonces, voy a contar un poquito quiénes somos el CTCR. El CTCR pues, es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que prestamos servicios avanzados y proyectos de I+D a nuestros asociados y a nuestros clientes principalmente. Esto lo hacemos pues aportando tenemos una visión y unos valores, ¿vale? Pues nos centramos en un gran compromiso con las empresas con las que trabajamos, buscamos siempre la profesionalidad y lo hacemos con una valoración muy importante del talento de nuestra plantilla y de nuestros empleados, para así poder darle nuestras soluciones de más calidad, la mayor calidad posible a nuestros asociados barra clientes. Entonces aquí hablando un poquito de indicadores sobre nosotros. Actualmente somos más de 120 asociados y el 80% de ellos son o fabricantes o comercializadores de calzado, es decir, industrias como puede ser tratamiento de pieles, telas, subsidiarias, vulcanizadores y demás. Ya ha ido más de 900 clientes que han confiado en nosotros para poder trabajar y hemos dado cobertura a unas más de 3.000 empresas del calzado. Actualmente en el CTCR somos unos 30 personas, ¿vale? Y realizamos alrededor de 30 proyectos anuales, tanto en el ámbito regional, nacional y europeo. Europeos se suelen hacer 1 o 2 anuales, estos son los más complicados y los más ambiciosos por regla general. Hemos dado formación a más de 5.000 personas ya, un total de unos 4.000, tanto en presencial como en manera telemática. Tenemos que actualizar estos números porque con el tiempo del COVID hemos incrementado muchísimo las horas de formación y muchísimo las personas que han recibido la formación. Y ahora mismo, pues eso, otro de los puntos más de trabajo más importantes son nuestros laboratorios de certificación de equipos. Un poquito de nuestras dos áreas de trabajo principales, que son la área de trabajo de sostenibilidad y materiales organizados con los departamentos de medio ambiente, nanotecnología y biotecnología, en donde se hacen pues, proyectos como la huella de carbono, desarrollo de nuevos materiales o también incluso materiales bio, o sea, todo el tema de reciclaje, reutilización, todo lo que se pueda trabajar con ese tipo de cosas. Luego, otro de nuestros pilares, otra de nuestras patas, es en Industria 4.0 con los 4 departamentos asociados a ella, que son biomecánica, mecánica y prototipado, electrónica y TIC. Os he comentado, yo soy el coordinador de área TIC y en este caso pues, el webinar va un poquito más orientado hacia el área TIC. Y otra de las cosas que tenemos en el área de trabajo de CTCR son nuestros laboratorios acreditados por ENAC para la certificación de EPIs, equipos de protección individual, sobre todo en el ámbito del calzado, botas, todo tipo de cosas. Actualmente hemos abierto 2 líneas más para poder hacer certificación de mascarillas y de guantes, ¿vale? Y esto es un poquito sobre nosotros. Ahora ya le voy a dar paso a Olaz para que os haga un poquito la presentación de entrada de quiénes son ellos, de qué se dedica Datalia y demás. Así que Olaz, recuerda activarte el micrófono y ya te doy el paso. De acuerdo. Hola a todos, mi nombre es Olaz Marco y yo trabajo en Datalia, protección de datos. Somos una empresa que nos dedicamos a la seguridad de la información y a proteger al final a las empresas respecto a la seguridad, tanto desde un ámbito legal como técnico. En nuestra empresa tenemos personal técnico y personal jurídico, como somos Miguel y yo, ¿vale? En la charla de hoy lo que pretendemos hacer es darnos una visión de todas aquellas preguntas, cuestiones que se nos han ido surgiendo en esta época del confinamiento y desde que surgió la pandemia, ¿vale? Nosotros hemos elaborado esas preguntas que hemos creído más interesantes. Si al final de la charla creéis o queréis hacer alguna pregunta, pues dejaremos un turno de preguntas para nuestra final. ¿De acuerdo?
Vale, la charla de hoy la hemos dividido en tres bloques. El primero, en referencia al control de temperatura. ¿Puedo o no puedo tomar la temperatura de los trabajadores? A los clientes, a proveedores, a cualquier persona que pueda acceder a mi empresa. En la segunda parte está más enfocada a la seguridad, ¿vale? A aquellos puestos de teletrabajo que hemos tenido que realizar todos, nos hemos puesto todos a teletrabajar como locos porque de alguna manera había que sacar el trabajo. Y por otra parte también hemos tenido esas reuniones que hacíamos siempre presenciales, pues las hemos hecho muchas veces a través de videollamadas. Entonces vamos a ver cómo tenemos que hacer esas llamadas y ese teletrabajo de forma segura. Y en la última parte está más enfocada a cuestiones laborales, cuestiones de tratamiento de datos, nóminas, fichajes, un poquito aquellas cuestiones con relación más con las asesorías y de datos personales en relación con el COVID, ¿vale? Que es, la última parte será la que os explicará mi compañero Miguel. Bueno, dicho esto, empezamos con el control de temperatura. Esta imagen la hemos visto últimamente en los periódicos, en el telediario, en un montón de sitios, ¿no? Nos estamos acostumbrando a que nos midan la temperatura, ¿vale? Como vemos, los aeropuertos de AENA contarán con cámaras para el control de temperatura de pasajeros, ¿no? Son situaciones que nos estamos de nuevo haciendo a esta nueva realidad y tienen incidencia en la protección de datos, ¿vale? Más adelante os voy a explicar el porqué. Aquí, por ejemplo, el Museo del Prado, como normas, lo mete dentro de las normas que tienes que cumplir a la hora de entrar al Museo del Prado. Como veis, abajo en el medio está el control de la temperatura. Os habrá tocado ir a una empresa igual como clientes y os han tomado la temperatura antes de entrar. Pues la agencia, en vista de que el incremento de esos controles de temperatura se estaban incrementando y se estaban incrementando de una manera un poco, digamos que traspasaba un poco lo que era la finalidad, ¿no? Porque tú puedes tomar el control de temperatura de muchas maneras, con un termómetro, con cámaras, ahora lo vamos a ver, pero la agencia lo que dice el 30 de abril, que nos asustó así a todos, diciendo, cuidado con esto, porque hay tratamientos que se están haciendo que igual no se pueden hacer y no está clara la legalidad del control de temperatura, ¿vale? La Agencia Española de Protección de Datos, por si alguien no quiere ver, el comunicado lo tenemos aquí y lo que viene a decir un poco es lo que os acabo de explicar, ¿vale? Unos criterios, la legalidad, el porqué, ¿vale? Y unas garantías. La agencia lo que nos viene a decir es que no se pueden aplicar estos controles de temperatura de cualquier manera, ¿vale? Entonces, lo que os explicaba, 3 bloques, esta imagen que es la que decía que cada día estamos más acostumbrados, en los aeropuertos se está empezando a tomar la temperatura, en el Museo del Prado, dentro de sus normas, está el control de temperatura como norma. Entonces, llega la agencia y dice, cuidado, que se están haciendo unos controles de temperatura que muchas veces no son correctos. No es correcto del todo, dependiendo de la manera en la que se haga ese control de temperatura y tiene incidencia en la protección de datos, ¿vale? Ahora os voy a explicar el porqué. Vale, como decía, por un lado, tenemos proteger a los trabajadores, proteger a los ciudadanos y, por otro lado, tenemos la privacidad de las personas, ¿vale? Nos chocan aquí varios derechos. Entonces, ¿cuál es la solución o cómo hay que hacerlo de una manera? Nos surge aquí un conflicto. Ya estamos con la protección de datos de nuevo, ¿no? Pues no. Hay que hacerlo, pero se puede hacer de determinada forma, implementando unas medidas. Vale, siempre la protección de datos lo que hace no es, o no pretende ser un obstáculo. Lo que pasa que hay medidas que se toman por parte de las empresas o por parte de las administraciones que tienen incidencia en mis derechos como persona.
Entonces, hay que hacerlo de una manera regulada y teniendo en cuenta varios aspectos. En primer lugar, tenemos que saber qué tipo de sistema estoy usando, ¿no? Si yo tengo un termómetro manual que me mide la temperatura a una distancia de seguridad, yo ahí no tengo ningún dato personal. O sea, sí estoy tratando, pero no guardo ese dato. Yo sé, la persona que hace el control está viendo las temperaturas, pero no se queda reflejado, no se guarda en ningún sistema, ¿vale? Luego tengo cámaras que ya toman algún dato más, que son datos biométricos, ¿vale? En algún caso, dependiendo del tipo de cámara. Y luego ya tenemos otros sistemas que son mucho más sofisticados, que son los arcos de temperatura, que pueden ir asignados también esos sistemas de temperatura con el fichaje del trabajador. Entonces ya ahí ya tengo las horas de entrada del trabajador con todo su sistema biométrico, ¿vale? Y eso es todo automatizado. Entonces vemos que podemos tener del 1 al 3 tipos de sistema para una misma finalidad, que es el control de temperatura. Si yo solamente tengo un control de temperatura por seguridad, pues estaríamos usando demasiados datos si los juntamos o los agregamos a otro sistema, ¿vale? Cuanto menos dato, y ahora os voy a explicar, cuanto menos dato personal en este caso tratemos, mucho mejor. La agencia nos viene a decir que tenemos que aplicar unas medidas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si a mí no me dejas entrar en una instalación, me puedes provocar un perjuicio, y eso es lo que se intenta proteger a través de la aplicación de medidas. Tenemos que implementar medidas legales. ¿Qué medidas legales? Pues bueno, primero, la finalidad de la medida. Yo no puedo hacer el control de temperatura o de alguna manera incorporar un arco que va a tener más finalidades diciendo que solamente voy a hacer un control por seguridad, ¿no? Pues si ya el fichaje y demás tiene otras finalidades, tenemos que atender siempre a cuanto menos, primero a la finalidad concreta, que es el control de la salud de los trabajadores, en este caso, ¿no? Si estamos hablando de nuestros trabajadores. Después tenemos que tener una legalidad, ¿no? Aquí se hablaba del consentimiento, ¿no? Una base, la protección de datos nos habla que para tratar un dato yo tengo que tener una base de legitimación, un por qué trato el dato. Entonces se dice que el consentimiento, pidiendo el consentimiento al trabajador, no es una base legal válida. ¿Por qué? Porque el consentimiento en las relaciones laborales está viciado. No se entiende que sea libre. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos nos ha dicho en ese comunicado y en las preguntas y en sus notas y comunicados, viene a decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un mecanismo que nos puede habilitar en cuanto a que esa ley, su finalidad es proteger la salud de los trabajadores. Entonces, en cuanto a los proveedores, que yo les vaya a hacer control de temperatura, también puedo usar esa base de legitimación en base a la misma ley, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero en vez de los artículos de seguridad y de prevención, en cuanto a la coordinación de actividades. La cuestión más dudosa es a clientes y asistentes y a visitantes. Ahí hay un vacío legal en el que podemos ir a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales igualmente, ¿no? Si en una tienda o en una empresa donde tú tengas una venta directa, por ejemplo, si entran al establecimiento, estoy protegiendo también a mis clientes, ¿no? O sea, estoy protegiendo a mis trabajadores. Pero no está claro, ¿de acuerdo? Aquí hay que ir empresa o organización por organización. Vale, después tengo que ir a la minimización de datos. Y cuanto menos dato personal recoger, mejor. No registrarlos y simplemente es el control de la temperatura, o das o no das y algo pasará. Las medidas y luego informar. Igualmente se debe de informar. Yo tengo que saber que voy a pasar por un control. Pues porque igual tengo unas décimas, yo lo sé, y no me apetece que me den la vuelta y delante de una fila de 20 personas que me echen para atrás y me miren mal. Porque esas situaciones son las que se pueden llegar a dar. ¿Qué pasa cuando una persona da positivo?
que el control sale, ya todo el mundo piensa que es coronavirus en los tiempos que corren. Entonces, yo tengo que informar porque cuando me apetece pasar por un control de temperatura. Medidas técnicas. Pues si yo tengo un sistema, como he dicho, un arco de temperatura y tengo un fichaje y demás, tengo que aplicar unas medidas de seguridad a esos datos. Medidas organizativas, pues un procedimiento establecido. En primer lugar, tengo que atender a esos derechos. Si alguien se queja por el control de temperatura y necesita un derecho de tú por qué tienes mis datos, para qué los tienes, quiero que los borres, ¿no? Los derechos que en protección de datos tenemos. Y si yo los quiero ejercer, pues yo tengo que tener un procedimiento. Y aparte, tengo que tener un procedimiento en caso de un positivo, en caso de un negativo. O sea, si es un positivo y si es un trabajador, ¿a dónde debe acudir? Si es un visitante, ¿dónde debe acudir? Y es mejor tenerlo todo este sistema por escrito y de alguna manera regulado. Porque si nos viene la Agencia Española de Protección de Datos por una reclamación, deberemos de tener unas medidas, o sea, debemos tener digamos que me he molestado en mirar mi sistema, qué medidas tengo y he hecho algo por proteger a los interesados. La protección de datos, como os digo, lo que va a hacer siempre es mirar por esa persona que le van a decir que ha dado negativo y se tiene que ir y su privacidad en ese momento está siendo de alguna manera vulnerada, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar medidas. Vale, en la segunda, ya empezamos ahora con el segundo bloque, ¿vale? Ya dedicado a la ciberseguridad. Bueno, todos nos hemos tenido que ver en la tesitura de coger el portátil o bien con el ordenador de casa y teletrabajar, ¿vale? Os doy unas cifras. Hay noticias pues en la cuarentena el teletrabajo ha crecido del 4, que era prácticamente inexistente, al 88% en España. Muchas multinacionales y muchas empresas han decidido que les funciona bien el modelo de teletrabajo y están planteándose no volver a la oficina más que en casos puntuales. Estas son situaciones que cada día se van a ir dando más. Pero todo tiene su contraparte. También, si teletrabajamos, tenemos más oportunidades, más probabilidades para que nos ataquen. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago ahora, no? ¿Es un problema esto? No, ¿vale? Hay que buscar soluciones y trabajar de una manera segura. Eso es lo que al final tenemos que hacer, protegernos nosotros. ¿De qué forma? Bueno, pues para aplicar el teletrabajo, las recomendaciones que se suelen dar pues son trabajar siempre con una VPN. No es recomendable el escritorio remoto. Siempre es mejor la VPN, que tiene mucha más seguridad. Está cifrada las comunicaciones y es muchísimo más seguro. Después, ¿en qué equipos trabajo? Pues esos equipos siempre se recomienda que estén que sean dados por la propia organización, que te los aporte tu empresa, ¿vale? Y que estén securizados, o sea, que estén configurados y seguros. Por ejemplo, con un usuario y contraseñas en un portátil, una tablet, o sea, que se apliquen esas medidas de seguridad a esos dispositivos que yo me llevo de la empresa. Después yo tengo que tener una configuración idónea. No puedo ser, pues esto va también igual a nivel de servidor, no puedo ser administrador de mi equipo, yo tengo que ser un usuario corriente, donde yo tenga unos permisos de acceso. Entonces yo tengo que tener una configuración segura, tanto del servidor como de aquellos portátiles y puestos de trabajo que se vayan a conectar a ese servidor. Es importante que esos equipos estén actualizados y todos los programas y herramientas que se usen estén actualizados, porque las actualizaciones son parches de seguridad que van desarrollando esos programadores y esos desarrolladores. Cuando estoy teletrabajando, no es la misma situación que en casa, que en la oficina. Yo en la oficina tengo menos distracciones, estoy más, hago la jornada toda seguida. En casa muchas veces, porque el que tiene hijos, el que ¿no? Pues que te tienes que marchar, que vuelves, hay que cerrar la sesión para que el sistema funcione mejor, ¿vale? Yo me voy a tomar un café y vuelvo, cierro la sesión, como también hago en la oficina. Cierro la sesión, cierro los programas y luego cuando vuelvo a trabajar, pues vuelvo a iniciar esa sesión.
Es recomendable también programar, no dejar al usuario que pase su antivirus, sino que esto esté programado para que pase el antivirus por cada equipo de una forma periódica y esté automatizado. Después, importante, tener un registro de aquellas conexiones remotas. Tengo que tener idea de quién se está conectando a mi equipo, porque si no sé quién se ha conectado, pues puedo tener al malo ahí entre nosotros y yo no verlo, ¿vale? Y después tengo que tener también una comunicación, tengo que darle unas órdenes, unas directrices de qué herramientas de videollamadas y de reuniones, ¿no? Porque si yo antes me reunía con mi oficina o con mis clientes de forma presencial, ahora lo voy a tener que hacer a través de videollamada, ¿no? Y entonces, esas videollamadas, pues no puedes dejar a que cada usuario elija aquella herramienta que mejor le parezca. Entonces, tenemos que tener una comunicación fluida con todos y unos procedimientos establecidos. Vale, después, las llaves USB las tengo que tener o bien escaneadas y controlando aquello que dejo al usuario introducir o darle, o le tengo que dar algunos permisos, y eso se hace a través de unas aplicaciones instaladas, o bien cerrarle el puerto y que no pueda, o sea, que sea un puerto tonto y no valga de nada. Y por último, yo tengo que tener controlado qué personas son de mi organización, son aquellas a las que yo les he dado un equipo portátil X para que trabaje en casa y tener unas autorizaciones a esas personas. Y también le tengo que decir, pues, cómo tiene que trabajar. Al final, esto es como cada vez más en las empresas estamos viendo que cuando tenemos problemas con aquellos trabajadores, los que teletrabajan y demás, que no se les ha dicho la forma en la que tienen que teletrabajar o trabajar igualmente en la oficina. Es muy recomendable, y ahora con la LOPD obliga a que en las empresas existan la LOPD los llama criterios de uso, ¿vale? Nosotros en Datalia llevamos muchos años implementando las normas de uso de los sistemas de información. Es decir, yo le digo al trabajador cuáles son los usos permitidos, los usos no permitidos que deben realizar. Le recuerdo que el correo electrónico y ese puesto de trabajo y ese portátil o ordenador de mesa es una herramienta de trabajo. Por lo tanto, el empresario es el que le tiene que decir para qué lo tiene que usar y para qué no lo puede usar. ¿De acuerdo? Vale, ya vamos a pasar ahora a las videollamadas. Lo mismo, las videollamadas, a todos nos habrá pasado en casa. Yo antes con mi madre le llamaba, desde el confinamiento hacemos más videollamadas, y en la empresa lo mismo, porque ahora las reuniones se hacen así, a través de videollamadas. Ha subido muchísimo. Pues como vemos en la noticia, el tráfico de Telefónica creció un 500%, que es una burrada. ¿Vale? Hemos perdido poco a poco ese miedo a las videollamadas, pero también, como siempre, pues hay a veces que todas esas herramientas que se ponen a disposición de nosotros, pues no son seguras o tienen problemas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Zoom, avisó que había un fallo de seguridad en Zoom. Y lo mismo de antes. Entonces, ¿qué hago? ¿No lo uso? No, tampoco. No. Es un problema tampoco. Tenemos que buscar soluciones y hacer las cosas de una determinada forma. Vale, pues hay unas recomendaciones, al igual que con el teletrabajo, hay unas recomendaciones que son mínimas para, en este caso, yo os voy a decir pues el proceso, ¿no?, de una videollamada. El antes, ¿qué tengo que hacer antes? ¿Qué tengo que hacer durante la llamada? El antes y el durante la llamada. Pues yo tengo que saber que las herramientas gratuitas, al final, lo gratuito, de algo carece frente a algo de pago, ¿no? Entonces, muchas veces, muchas versiones o herramientas gratuitas adolecen de medidas de seguridad. Entonces, tenemos que conocer esas herramientas, tenemos que tener un plan empresarial mejor que uno
que uno gratuito, aunque eso tenga un coste, pero pensar que muchas veces esas herramientas son agujeros de seguridad y que igual el arreglo de ese agujero de seguridad es más caro que pagar un poquito más por esa herramienta de pago. Si le vamos a dar uso bastante, pues es mejor hacer un plan empresarial en condiciones, ¿vale? Y luego ya un poco más en incidencia en protección de datos, pues yo tengo que saber si esos datos, si esa empresa, si esa herramienta tiene su sede en España, en Europa o en el resto del mundo, ¿vale? Porque se pueden producir transferencias internacionales de datos. Después, tengo que leer bien la política de privacidad. Yo tengo que saber qué va a pasar con mis datos, ¿no? Tiene acuerdos con otras empresas, los datos se venden, se dan, etcétera, etcétera. Entonces, hay que leer la letra pequeña, esa que nadie leemos, esa que damos a aceptar, aceptar, aceptar. Como siempre digo yo en nuestras charlas, si yo en esas cláusulas pusiera que se me vende la casa a €1, o sea, vamos, yo tendría millones de inmobiliarias, porque nadie lee. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a leer la letra pequeña de esa herramienta y qué pasa con los datos, ¿vale? Y luego también hay veces que el administrador de esa videollamada puede grabar esa videollamada. Entonces, si a mí me van a grabar, pues tengo que avisar, ¿vale? Y más si es una empresa. Después, tengo que tener actualizaciones, ¿no? Actualizadas esas herramientas. No puedo trabajar con versiones antiguas por lo de antes, porque las actualizaciones son parches de seguridad. Las conexiones deben estar cifradas, que toda aquella comunicación en la videollamada tenga una seguridad, esté cifrado, ¿vale? Y si yo voy a enviar archivos, lo mismo, que tenga un cifrado. Luego, para descargarme esas herramientas, siempre es mejor descargarlas de los sitios oficiales, no descargarlas de Softonic o de sitios en los que además de tu programa te llevas otras cosas que no quieres. Después, tenemos que tener también claro que tiene que ser algo, las comunicaciones con el equipo, ¿no? Todo el equipo, como he dicho antes, y lo vuelvo a traer aquí, tenemos que saber qué herramienta utilizar, que sea algo de todos nosotros, que todos usemos la misma herramienta. No puede ser que en una empresa se utilicen 3 herramientas dependiendo de la persona porque a uno le gusta más que a otra, ¿de acuerdo? Luego ya vamos a pasar y para terminar ya con esto, ¿cómo tengo que hacer esa parte previa y durante la llamada, ¿no? ¿Vale? Es mejor hacer las comunicaciones, el envío, el enlace, la invitación a la videollamada a través de un correo electrónico, ¿vale? Antes que otras fuentes que sean más públicas. Al final el correo electrónico es algo privado entre 2 personas, ¿vale? Y una red social o ponerlo en algún otro sitio, en una página web para que se enganche todo el mundo, pues se pueden colar los buenos y los malos. Acceder mejor a través de usuario y contraseña. Y después, el usuario y contraseña es para saber quién se accede. Si no tengo usuario y contraseña, ¿vale? En la sala de espera deberé revisar, tendré que poner, no le puedo dar acceso a esa persona que me solicita la invitación sin más paso a la videollamada, ¿no? Tendré que poner en espera y si no le he dado usuario y contraseña, pues tendré que revisar si esa persona ha sido invitada a la reunión, por lo mismo, para que no se nos cuelen, ¿vale? Y luego ya por último, y es muy importante, cuidado con lo que se comparte. Si tú estás compartiendo pantalla en una videollamada y te entra un correo electrónico, pues puede que desveles información que tú no quieres. Entonces es mejor tener cuidado con compartir pantalla, tener los programas cerrados y estar un poco atentos y con mucho cuidado, ¿vale? Ahora ya os voy a dar parte voy a dar paso a mi compañero Miguel, que os va a hablar de las cuestiones laborales. Hola, buenos días a todos. Es muy importante que se apliquen esas medidas de seguridad
para luego evitar. Estas son medidas de seguridad que están al alcance de cualquier empresa, independientemente del tamaño. Son los pasos mínimos, ¿vale? Que tenemos que dar, y tenemos que protegernos, porque nadie nos va a venir a proteger. Luego, muchas veces, cuando hay problemas y tenemos que acudir a un juzgado, etcétera, etcétera, el juez te viene a decir al final, ya, empresa, pero no me vengas a mí a pedir sopitas cuando tú no te has protegido, y cuando tú dejas que cualquier trabajador acceda a toda la información, no recoges las pautas que deben de seguir los trabajadores, etcétera, etcétera. Esta última parte son preguntas que también han salido en algunos debates de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y igual son preguntas más prácticas que os habéis planteado algunos de vosotros. Bueno, volvemos. Perdonad. Vale, vamos ya con la primera cuestión. ¿Pueden los empresarios tratar la información de si las personas trabajadoras están infectadas del coronavirus? Bueno, la respuesta es sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque la normativa de prevención de riesgos laborales indica que para preservar la salud del personal, así como evitar contagios en los centros de trabajo, bueno, pues se puede tratar esta información. Además, para que el Servicio de Prevención pueda crear un plan de contingencia, pues deberán conocer esta información. También, ¿cómo se puede obtener esta información? Bueno, se puede obtener mediante cuestionarios, mediante ciertas preguntas, pero no cuestionarios largos de salud, farragosos, ¿no? Sino se le puede preguntar acerca de si ha sido positivo, si es positivo, si tiene alguna sintomatología de COVID-19 o si está o ha estado en cuarentena. Preguntas muy relativas al virus, ¿no? ¿Pueden transmitirse información al personal de la empresa? En principio, lo que indica la Agencia Española de Protección de Datos es que no. Salvo que las autoridades sanitarias indiquen lo contrario. Si las autoridades sanitarias indican lo contrario, sí que se podrá dar esa información al personal de la empresa. No obstante, citaban como, por ejemplo, que sí se puede cumplir con la finalidad de preservar la salud de los trabajadores sin facilitar nombres personales de los afectados, pues que se haga de esta manera. Ahora bien, si no se puede sin anonimizar esos datos, pues se tendrán que difundir, ¿no? Siempre con la finalidad de preservar la salud de los trabajadores, ¿vale? ¿Se pueden pedir a las personas trabajadoras y visitantes ajenos a la empresa datos sobre países que hayan visitado anteriormente o si presentan sintomatología relacionada con el coronavirus? Bueno, pues sí se puede preguntar esta información por lo mismo, porque los empleadores tienen la obligación de preservar la salud de sus trabajadores y de mantener el lugar de trabajo, el centro de trabajo, libre de riesgos, con lo cual sí que podemos pedir esa información. Ahora bien, tenemos que pedir la información de una manera proporcional, es decir, vinculada a los últimos 14 días, 3 semanas, en los cuales, el periodo famoso de incubación, ¿no? Entonces, a usted le puedo preguntar, ¿ha usted visitado ciertos países en estas últimas 2 semanas? No se puede hacer un test muy grande sobre sus viajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y siempre relacionado con los países de incidencia del virus. No le vamos a preguntar, ahora ya desgraciadamente el virus está prácticamente por todo el mundo, ¿no? Pero siempre deberíamos preguntar sobre los países en los que el virus tiene incidencia, ¿de acuerdo? Y también lo que os he dicho anteriormente, evitar esos cuestionarios extensos y farragosos. Preguntas directas siempre y relacionadas con el virus, ¿vale? ¿Se pueden tratar los datos de salud de las personas trabajadoras relacionadas con el coronavirus? Vale, mira, la normativa de protección de datos no puede actuar como un obstáculo, no puede actuar como una barrera en la lucha contra la pandemia. Por eso ya la propia normativa de protección de datos, en el Reglamento Europeo, en su artículo 9, ya nos da unas excepciones por las cuales podemos tratar los datos de salud de los trabajadores. En el caso un poquito que nos atañe el coronavirus, ¿cuándo se podrán tratar datos de salud? Bueno, pues ¿por qué se podrá, mejor dicho? Para proteger intereses vitales de las personas físicas,
para proteger el interés público esencial en el ámbito de la salud y también para cumplir con obligaciones legales y diagnósticos médicos en el ámbito de la salud, ¿vale? Entonces, por estas circunstancias sí que se pueden tratar datos de salud, y en este caso relacionadas con el coronavirus, pero siempre tratando de cumplir con 3 principios básicos en materia de protección de datos, que son la minimización en el tratamiento de los datos, es decir, cuanto menos datos tratemos, mejor para conseguir la finalidad por la cual estamos tratando los datos. Ese es el segundo principio, la limitación a la finalidad. Y la minimización en la conservación, que significa que cuanto menos tiempo tratemos esos datos, mejor. Es decir, cuando ya consigamos la finalidad por la cual estamos tratando esos datos de salud, eliminemos los datos de salud, ¿de acuerdo? Más cuestiones. En caso de cuarentena preventiva o estar afectado por el coronavirus, ¿el trabajador tiene obligación de informar a su empleador de esta circunstancia? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Tiene una obligación de informar en 2 vertientes, a la empresa y también al servicio de prevención, para que el servicio de prevención, bueno, pues pueda crear ese plan de contingencia que hablábamos anteriormente, ¿vale? Habitualmente un trabajador no tiene por qué informar del motivo de su baja. Eso no es así, pero en este caso ese derecho individual a la privacidad, a la protección de datos cede ante unos derechos colectivos, ¿vale? Como es el derecho a la salud de los trabajadores y a la salud colectiva de la población. Más cuestiones. ¿Cómo podemos realizar la entrega de nóminas al empleado? Bueno, normalmente los medios para entregar las nóminas pues suelen ser o bien en mano, que muchas empresas lo siguen haciendo, o por correo electrónico. Ahora, para evitar el tema de en mano, lo lógico es hacerlo por correo electrónico. Pero realmente, ¿qué dice la normativa? ¿Qué dicen los tribunales? Bueno, desde 2016, por una sentencia del Tribunal Supremo, no es necesario entregar la nómina en papel, no es obligatorio. Siempre que el trabajador pueda acceder a esa nómina por los medios que le facilita la empresa, ¿no? Realmente esta coletilla es un poco difícil de cumplir porque realmente en fábricas hay muchos trabajadores, bueno, pues que no tienen portátiles, no tienen esos medios. Sí, quizás los trabajadores de oficina, pero no los trabajadores, digamos, de línea, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución normalmente es hablar con los representantes de los trabajadores y llegar a un acuerdo para que se pueda enviar, por ejemplo, al email personal, ¿no? Primero se le comunica a los representantes de los trabajadores y luego necesitamos el consentimiento expreso para realizar este envío, ¿vale? Es verdad que la Agencia Española de Protección de Datos dijo en su día que el consentimiento que otorga el trabajador a la empresa para enviar la nómina al email no es libre si no se da otra alternativa, porque al final, bueno, está todo de pies y manos el trabajador. Si no me das una alternativa para recibir la nómina, el consentimiento no es libre, ¿verdad? Entonces, bueno, pero en caso de coronavirus, esto digamos que cede y bueno, ante el consentimiento expreso del trabajador se podría entregar la nómina al correo. Hay otras empresas que han optado por otras soluciones, como por ejemplo, bueno, habilitar una cuenta son más farragosas, pero bueno, doy soluciones, como habilitar una cuenta de correo a todos los trabajadores y mediante un par de puestos, 3 puestos de trabajo que ponen en la fábrica, bueno, pues pueden acceder a su nómina y enviársela a su email. Lógicamente, ahí también tienes que estar con medidas de higiene porque esos ordenadores se van a manipular por varios compañeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco lo que os podemos contar acerca de la entrega de las nóminas. Una cuestión que os habréis preguntado muchas empresas, porque muchas empresas de La Rioja hemos estado envueltas en temas de ERTES, si necesito el consentimiento del empleado para acceder los datos de este al SEPE ante la formalización de un ERTE por fuerza mayor. Bueno, en el propio formulario de entrega, digamos, de los datos de los trabajadores al SEPE, teníamos la solución, lo indica ahí. Es decir, realmente la base de legitimación por la cual la empresa puede ceder los datos al SEPE
es por una obligación legal, esa ley que realmente promulgó el Gobierno ahora hace unos meses, por la cual se regulaba todo el tema de los ERTEs, y también por una misión realizada en interés público. Esas son las dos bases de legitimación por las cuales se pueden ceder. Ahora bien, ¿por qué necesitamos autorización del trabajador, autorización, consentimiento? Había un poco de lío. Bueno, lo que necesita es autorización para la mera representación, ¿vale? Que eso, viene por la normativa de procedimiento común de las administraciones públicas. Simplemente lo que se necesita es la autorización de representación ante el SEPE, ¿vale? Más cuestiones. ¿Cómo debe realizarse el fichaje de los trabajadores si nuestro sistema era el de fichaje por huella? Bueno, realmente también en una orden promulgada por el Gobierno lo que se dice es que se deberá cambiar el fichaje por huella dactilar si no se puede garantizar, por otros medios en los que se pueda garantizar, digamos, la higiene para los trabajadores, y si esto a no ser de que se pueda tener ese dispositivo limpio y preservar la higiene, ¿no? Entonces, ¿realmente es obligatorio cambiar? No, no es obligatorio cambiar el fichaje por huella si realmente lo podemos tener higienizado, entre comillas. Es decir, entre fichaje y fichaje, pues se debería limpiar, ¿vale? Pero realmente no es obligatorio cambiar, porque algunas empresas nos llamaron y que nos están diciendo que es obligatorio cambiar el fichaje por huella, tal, y ahora ¿cómo lo hacemos? ¿A qué pasamos? No, no es obligatorio, ¿vale? Pero sí que debemos mantener esas medidas de higiene en el sistema de fichaje. Vale, la última pregunta, que realmente tampoco tenemos una respuesta concretísima como las demás, es si debemos informar a los delegados de prevención de riesgos laborales sobre los trabajadores infectados o acerca de los resultados de los test. Es decir, si debemos, al final, con nombre y apellidos, indicar cuáles son los trabajadores afectados. Por normativa de prevención de riesgos laborales, los delegados de prevención deben ser informados sobre los daños en la salud de los empleados. El COVID-19 ha sido por ley asimilado a un accidente laboral, un accidente de trabajo. Entonces, realmente, sí que deberían saber los delegados de prevención de riesgos laborales sobre estos accidentes de trabajo, sobre estas personas afectadas por el COVID, pero como tampoco la normativa indica, sí tienes que indicar concretamente nombre y apellidos, lo que nosotros siempre recomendamos es pecar de restrictivos a la hora de dar datos y no de generosos, ¿no? Es decir, no de dar datos. Es posible que ante una consulta ante la agencia quizás dijese que había que dar esos datos a los delegados. Ha habido alguna resolución, concretamente la agencia catalana, en la que, una empresa que trabajaba mucho con un material tremendamente contaminante como es perjudicial para la salud, como es el amianto, pues habían varios trabajadores perjudicados y entonces la agencia indicó que a los delegados de prevención de riesgos sí que le tenían que dar esos datos. Los mínimos posibles, es decir, simplemente no la afectación ni cómo está el estado de salud concreto, pero simplemente los trabajadores afectados. Entonces, quizás ante una consulta ante la agencia, podrían decir que esos datos habían de dárselos a los delegados de prevención. No obstante, como digo, como eso es un tema que no está totalmente claro, nuestra recomendación es siempre pecar un poquito de restrictivos, ¿vale? Pecar de restrictivos a la hora de dar datos, que no de ser demasiado generosos a la hora de difundir datos de carácter personal, ¿de acuerdo? Y hasta aquí un poco el tema. Eso es que les ha quedado muy claro, ¿eh? A recordar que luego está el webinar disponible en nuestro canal de YouTube para que lo podáis consultar después, a posteriori.
Bueno, yo os voy a decir una última apreciación. Aquí, en La Rioja, el sábado, en el boletín oficial, se recoge la obligación de recoger ciertos datos para situaciones de cita previa. Perdonadme que lo voy a leer, ¿eh? Dice, establecimientos y eventos con reserva de plaza o asignación de hora y puerta de acceso. Dice, para todos los locales y establecimientos con aforo limitado o eventos con asignación de hora y el puesto de acceso, será obligatoria la reserva previa nominal. Por lo tanto, habrá situaciones que se nos recojan nombre, apellidos, dirección y teléfono. ¿Vale? Esto es de obligado cumplimiento porque el boletín oficial del sábado viene recogido, ¿vale? La finalidad de recoger estos datos sería tener la trazabilidad de los contagios. ¿Vale? Entonces, que sepáis que también si alguna de vuestras empresas tenéis cita previa, pues deberéis recoger estos datos, ¿vale? Y no le tenéis que solicitar el consentimiento. Sí que le deberíais informar, pero no recoger el consentimiento. Tenemos una pregunta por aquí, ¿vale? Dicen, cuando un trabajador accede a las instalaciones de otra empresa, ¿cómo deben de ser tratados los datos de recogida de temperatura, acceso, etcétera? Bien. Pues a ver, los datos personales, si recogemos esos datos, ¿vale? Va a depender del sistema. Cuanto menos dato personal recoger, mejor. ¿Vale? Pues no tiene sentido, y lo dice la agencia, que no tiene sentido recoger todas las temperaturas de un trabajador durante una semana. ¿De qué te vale que el lunes diera 36? El martes 36,1. El miércoles 36. No tiene sentido. ¿Vale? En el caso de un positivo, de un trabajador positivo, pues ya entraríamos dentro de la prevención de riesgos y habría que ir al plan de contingencia y a lo que nos hayan dicho en los servicios de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Los accesos. El acceso, cuanto menos personas de la empresa conozcan los datos, mejor. ¿Vale? Y se me ha olvidado decir que los vigilantes de seguridad, que a priori parecían que eran idóneos para recoger la temperatura, la agencia dice que no está tan claro, que no son personas con una formación, etcétera. ¿Vale? La agencia nos viene a decir que sean los médicos o personal sanitario, pero claro, ¿en qué empresa hay un personal sanitario? ¿Vale? Pues entonces, pues aquella persona que se encargue de la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, que reciba cursos, que esté formado, ¿vale? Pero no cualquiera puede recoger las temperaturas. Espero haber contestado a la pregunta. Te lanzo otra pregunta. ¿Vale? ¿Algún detalle o adelanto a lo que el Gobierno pretende legislar sobre el uso de recursos en el teletrabajo y cómo se puede regular los costes de uso, por ejemplo, luz, conexión a Internet? ¿Quién tiene la obligación de costearlo? Claro, eso es lo que están ahora mismo planteando. Claro, eso pues se podría hacer de múltiples formas, a través de remuneraciones en el salario, contemplando el contrato. Pues eso está un poco todavía en estudio. ¿Vale? Son cuestiones que dentro de las asociaciones y dentro de los organismos se van a ir planteando, y lo deseable es que se preguntara desde el Gobierno qué necesidades tienen las empresas y aparte también a los trabajadores, o sea, que se consulte para hacer esa regulación lo más real y legal, por otra parte, y proporcional para todos.
De todas maneras, algo en la LOPD ya ha empezado, la ley, la nuestra, la 3/2018, ya ha empezado regulando algo con el tema de los dispositivos móviles, ¿vale? Diciendo a las empresas que tienen que tener un control de la desconexión digital, ¿vale? Esa es la semillita y ahora la tienen que ir regulando mejor.